Capítulo 46. La señora que trabajaba en la casa de Goni me estaba pelando una manzana. Era regordeta y me sonreía. Los rasgos de su boca y sus ojos eran tan dulces que parecía estar siempre sonriendo. La cáscara de la manzana caía enroscándose en forma de espiral sin cortarse. Esperé a Goni sentado en una silla de la cocina. Nunca había estado antes en esa casa. Goni apareció cuando las manzanas se pusieron marrones. Titubeó un poco al verme allí, como si estuviera sorprendido. Pero la señora habló primero y la situación no fue tan embarazosa. —¡Has llegado, Goni! Tu amigo te espera hace como media hora. Tu padre ha dicho que llegará tarde. ¿Has comido? —Sí, gracias. Lo dijo con una cara amable que nunca la había visto antes. Además, su tono fue suave y respetuoso. Sin embargo, en cuanto la señora volvió a la cocina, me habló de la manera brusca y cortante de siempre, como si volviera a ser él. —¿Qué haces aquí? —Nada, vine a verte. Goni respondió con una mueca. Un rato después, la señora nos trajo 2 cuencos de sopa de fideos. Goni debía de tener mucha hambre, porque comió haciendo bastante ruido con la boca. Viene 2 veces a la semana y es muy buena. Al menos me hace sentir mucho más cómodo que el tipo ese que dice ser mi padre, me dijo bajando la voz. Todo indicaba que la relación con su padre no había mejorado. Goni vivía bastante lejos del colegio. La casa del profesor Yun era un ático de lujo en un edificio de apartamentos impecable que daba al río Han. Desde allí se podían contemplar la mayoría de los sitios emblemáticos de Seúl. Sin embargo, Goni decía que no sentía nada en absoluto tan arriba. Hacía tiempo que padre e hijo apenas se hablaban. El profesor Yun se había esforzado mucho al principio de la relación, pero ahora prácticamente había renunciado a llevarse bien con su hijo. Con la excusa de sus clases y congresos, casi no estaba en casa. La distancia que los separaba no se había cortado ni 1 milímetro. Ese tipo, dijo Goni refiriéndose al padre. Jamás me ha preguntado cómo viví todos esos años, qué tipo de vida llevaba, con qué chicos me juntaba, con qué soñaba, qué me daba rabia. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo cuando me encontró? Me metió en un colegio de Gangnam. Se había creído que allí me convertirían automáticamente en un chico modelo e iría a una buena universidad. Sin embargo, supe desde el primer día que yo jamás podría ser como ellos. Lo pude leer en los ojos de todos los que me miraban. Así que armé un poco de jaleo, jeje. Pero allí no se andan con consideraciones, te lo aseguro. Me echaron en cuestión de días, exclamó lanzando un resoplido. Después de eso, me aceptaron a regañadientes en este colegio. Debió de ser un consuelo para él que al menos fuera un bachillerato humanístico y no uno tecnológico. Lo único en lo que piensa ese tipo es taparme con una gruesa capa de cemento y construir encima lo que él tiene en mente. Pero no pienso dejarle. Se quedó un rato con la vista fija en el suelo y continuó diciendo: yo no soy su hijo, soy un trasto que le llegó por error. Por eso ni siquiera me dejó ver a mi madre antes de que se muriera. Madre. Cuando por casualidad sonaba esta palabra, Goni se hundía de pronto en el silencio. No importaba dónde fuera, podía aparecer en un libro o que la dijera alguien en una película o en la calle, pero siempre que oía mamá o madre, Goni se interrumpía y se quedaba momentáneamente callado. Tenía un único recuerdo de su madre, sus manos tibias y suaves. Aunque no era capaz de dibujar su cara, no podía olvidar el tacto de sus dedos tersos y algo húmedos. Recordaba también haber jugado a las sombras chinas con ella bajo el árbol. Decía que se acordaba de sus manos cada vez que el destino le jugaba una mala pasada. Para él, la vida era como una madre que te suelta y desaparece, dejándote solo y abandonado por mucho que quieras aferrarte. ¿Quién crees que es más infeliz de nosotros dos? Tú que tienes madre pero es como si no la tuvieras, o yo que ni siquiera la recordaba pero apareció de la nada para morirse enseguida. Yo tampoco sabía la respuesta. Goni se quedó un rato largo con la cabeza gacha y luego dijo: ¿sabes por qué iba a verte a la librería? No. Por 2 razones. Primero, porque tú no me juzgas fácilmente como el resto del mundo gracias a esa cabezota rara que tienes. Aunque por culpa de eso, hice esa maldita tontería con la mariposa. En fin. En segundo lugar, porque... hizo una pausa y luego lanzó una risita. En realidad, hay algo que quiero preguntarte, pero, mierda, me cuesta hacerlo. Se interpuso el silencio entre ambos. Se oía el tic-tac del segundero del reloj y esperé a que Goni siguiera hablando. Al final me lo dijo casi en un susurro. ¿Qué te pareció? Me refiero a ella. Me costó comprender enseguida lo que quería decirme. La viste, aunque fuera una vez. Rebusqué en la memoria. Me acordé de la habitación llena de flores y de su semblante ceniciento. También que su rostro tenía algo de Goni, aunque en ese momento no lo sabía. Se parecía a ti. He visto fotos suyas, pero no estoy muy seguro. Lanzó un resoplido, pero volvió a preguntar: ¿en qué se parecía a mí? Esta vez lo dijo mirándome fijamente a los ojos. Yo traté de superponer el rostro que recordaba con el de Goni. Pues los ojos, la forma de la cara, la expresión cuando te ríes, se te achican los ojos y se te forman hoyuelos junto a la boca.
—¡Mierda! —exclamó y volvió la cabeza. —Pero te vio a ti y creyó que eras yo. Cualquiera lo habría hecho en esa situación. Cualquiera lo habría hecho en su situación. Pero, ¿no se fijó en si te parecías a ella? Todo lo que me dijo te lo decía en realidad a ti. Y al final de todo, ¿qué fue lo último que te dijo? Lo que hizo al final de todo fue abrazarme, muy fuerte. Connie sacudió la cabeza de lado a lado y luego preguntó casi en un susurro. ¿Fue cálido el abrazo? Sí, mucho. Sus hombros, que tenía muy contraídos, empezaron a relajarse poco a poco. Su cara se arrugó como un globo desinflado. Fue bajándola lentamente hasta sepultarla entre sus rodillas. Luego todo su cuerpo comenzó a sacudirse. No se oía nada, pero estaba llorando. Yo me quedé contemplándolo sin decir nada. Me sentí inútilmente alto mirándolo desde arriba. Capítulo 47. Nos vimos durante todas las vacaciones. Tumbados en el banco que había delante de la librería, Gonny me contó muchas cosas durante las noches húmedas y pegajosas de ese verano. Pero, ¿qué sentido tendría escribir aquí todo lo que me dijo entonces? Él había vivido su vida. Eso era todo. Una vida de 16 años plagada de abandonos, desarraigos y que por momentos se podía calificar también de sucia. Estuve a punto de decirle que el destino era un juego de dados, pero me callé la boca, pues no era más que una frase del libro. Gonny era la persona más simple y transparente que había conocido, ya que hasta un tonto como yo podría saber perfectamente qué pensaba. Solía decir a menudo que el mundo era un sitio cruel y que por eso tenía que volverse más y más fuerte. Era la conclusión que había sacado de esos años abandonado a su suerte. No nos parecíamos en nada. Yo era demasiado insensible y Gonny no quería reconocer que era débil aunque aparentase lo contrario. La gente decía que Gonny era un chico imposible de comprender, pero yo no opinaba lo mismo. Simplemente nadie se tomaba el trabajo de mirarlo bien. Recuerdo que mamá me tomaba fuerte de la mano donde quiera que fuésemos. Jamás me soltaba. A veces yo la retiraba con disimulo porque me dolía, pero entonces ella fruncía el entrecejo y me decía que me agarrara bien, que debíamos ir siempre de la mano porque éramos una familia. Mi otra mano iba tomada de la abuela. Yo nunca había sido abandonado. Mi cabeza era un desastre, pero mi espíritu no se había corrompido gracias al calor de esas manos que habían aferrado las mías a uno y otro lado. Capítulo 48. A veces me acordaba de una canción que solía cantarme mamá. Tenía una voz cristalina, pero adoptaba un tono grave cuando cantaba. Se parecía al canto de las ballenas que había visto en un documental, pero también al sonido del viento o al lejano rumor de las olas. Su voz, que siempre me rondaba, se hacía cada vez más imprecisa a medida que pasaba el tiempo. Quizá pronto llegaría el día en que la olvidara. Todo lo que conocía se alejaba rápidamente de mí. Tercera parte. Capítulo 49. Dora es lo opuesto a Gonny. Si Gonny quiso enseñarme lo que era el sufrimiento, la culpa y el dolor, Dora me mostró las flores y su aroma, el viento y los sueños. Fue como si escuchara una canción por primera vez. Ella sabe entonar de un modo muy distinto las melodías que todos conocemos. Capítulo 50. Empezó el nuevo semestre. Todo parecía igual en el colegio, pero algo había cambiado. El verde de los árboles, de por sí intenso, se había vuelto más oscuro y se respiraba otro aire. Maduraba la estación y los chicos olían de un modo más penetrante. El verano estaba perdiendo su potencia. Las mariposas casi no se dejaban ver y se podían encontrar cigarras muertas en la calle. La proximidad del otoño produjo una sutil transformación en mí, un cambio difícil de explicar, casi imperceptible. Empecé a ver las cosas de un modo distinto y muchas palabras que antes usaba sin pensar ahora me daban vueltas en la punta de la lengua. Eso fue justo lo que ocurrió aquel domingo por la tarde. Veía con Gonny en la televisión a un grupo de K-pop integrado por chicas que acababan de escalar al primer puesto del ranking a tan solo 3 años de su debut. Vestidas con faldas cortas y tops diminutos que apenas cubrían sus pechos, las adolescentes se abrazaban y brincaban de la emoción sobre el escenario. La líder del grupo se puso a agradecer con voz temblorosa a los managers, al presidente y a los empleados de la compañía productora, a los estilistas y a los miembros del club de fans. Los mencionó a todos de corrido por sus nombres, como si lo tuviera ensayado, y terminó con esta frase trillada. Gracias por querernos, nosotros también los queremos. A mi mamá le gustaban los programas musicales, de modo que era una escena que había visto miles de veces. Sin embargo, ese domingo me surgió una pregunta. ¿Se podía usar de este modo tan fácil el verbo querer? Me puse a pensar en las obras de Goethe y Shakespeare, en las que tantos personajes se afanaban por alcanzar el amor pero morían sin lograrlo. También en los casos policiales que salían en las noticias de gente que acosaba y hacía daño a alguien que habían amado porque habían cambiado sus sentimientos. Por último, en las historias de aquellos que eran capaces de perdonar por amor. Hasta donde alcanzaba mi comprensión,
El amor era un concepto extremo e imposible de definir que a duras penas se dejaba encerrar en una palabra. Sin embargo, todos decían con demasiada facilidad y frecuencia «te amo», a veces solo por el hecho de estar contentos o simplemente porque querían dar las gracias. Cuando le conté esto a Gonny, lanzó un resoplido, como restándole importancia. «Uf, ¿quieres saber qué es el amor? No te pido una definición, sino tu opinión». «¿Y cómo lo voy a saber? No tengo ni idea. En ese aspecto, tú y yo nos parecemos», respondió Gonny riéndose fuerte y agrandando los ojos. Era muy típico de Gonny el cambiar fácilmente de expresión. «Ah, no es cierto», se corrigió adoptando un tono áspero. «Tú tuviste a tu abuela y a tu madre. Ellas te habrían querido mucho, ¿no? ¿Por qué me preguntas a mí lo que es el amor?» Después de pasarse varias veces la mano a contrapelo desde la nuca hasta la coronilla, continuó diciendo. «¿Qué voy a saber yo lo que es eso? Lo que sí me gustaría es hacer el amor». Lo dijo tomando un bolígrafo y apretando varias veces el extremo. La punta se asomó y se retrajo con rapidez. «¿Acaso no lo haces todas las noches?», le dije. «Jaja, ahora hasta me tomas el pelo, ¿eh? Has progresado. Pero lamento decirte que esto no es hacer el amor, sino hacerse una paja». Lo dijo pegándome un coscorrón en la nuca, pero no me dolió. «¿Sabes tú lo que es hacer el amor?», me preguntó acercando mucho su cara a la mía. «Sé para qué sirve». «¿Ah, sí? ¿Para qué?». Sus ojos sonreían burlonamente. «Para la reproducción. Es algo instintivo que impulsa el gen egoísta». Gonny volvió a pegarme la nuca antes de que terminara la frase. Esta vez me dolió un poco. «Ignorante, tu problema es que sabes demasiado y eso te hace un burro. Escucha bien a tu hermano mayor. Yo cumplo antes que tú. ¿Vas a seguir con tus estúpidas bromas?» «No es broma, simplemente digo las cosas como son». «Cállate». Se rió y quiso pegarme de nuevo en la nuca, pero esta vez evité el golpe. «Oh, muy bien. Mejor sigue con lo que ibas a contarme». Gonny se aclaró la garganta con un carraspeo y prosiguió. «En mi opinión, el amor no sirve para nada. Son unos idiotas los que hablan de él como si fuera algo maravilloso y eterno. A mí no me van esas cosas blandengues. A mí me gustan las fuertes». «¿Fuertes?» «Sí, quiero ser un tipo duro. Antes de que me lastimen y me hagan daño, prefiero lastimar y hacer daño. Como Alambre». Había oído ese nombre varias veces, pero no me acostumbraba a él. Me dio un escalofrío y se me quitaron las ganas de seguir escuchándolo. «Alambre sí que es fuerte. Quiero ser como él», remató Gonny y le brillaron los ojos. Me di cuenta de que Gonny no podría proporcionarme una respuesta sobre lo que era el amor, pero no quise preguntárselo al Dr. Shim porque supuse que sería una charla de nunca acabar. Me acordé entonces de lo que le había preguntado un día a mamá y a mi abuela, que dibujaba con mucho afán el ideograma chino amor. «Mamá, ¿sabes qué significa lo que estás copiando?». «Claro que sí», dijo mi abuela abriendo mucho los ojos. Luego pronunció con énfasis y en tono muy solemne. «Amor». «¿Y qué es el amor?», volvió a preguntarle mamá con ganas de molestarla. «El descubrimiento de la belleza». Acababa de dibujar la parte de arriba del ideograma y estaba copiando con mucho empeño la parte del centro que significaba corazón. «Mira, hija, estos 3 puntos de aquí somos nosotros, yo, tú y él». Y mientras lo decía, terminó de trazar los 3 puntos del ideograma amor. En ese momento, no comprendí aquello de que el amor era el descubrimiento de la belleza. Sin embargo, desde un tiempo para acá, apareció un rostro en mi mente cada vez que me acordaba de esa frase.